Hola a todos, este es Francisco Córdoba Otálora. Y el día de hoy quiero hablarles sobre un tema muy especial, ya que me encuentro en Europa. Y es acerca de los nuevos cambios que se están dando en la región frente a la religión musulmana. Veamos, recientemente en Suiza y en otras regiones del noreste de Suiza, dijeron que ya las mujeres no podían cubrirse totalmente la cara. Existe algo llamado el hijab o burka, que es lo que se ponen las mujeres encima para cubrirse. Sin embargo, en ciertos países del mundo o ciertas personas que también siguen a la religión islámica, se cubren la cara totalmente, dejando tan solo los ojos. Esto ustedes lo pueden observar más si viajan a Irán o en Emiratos Árabes. Pues, ¿qué pasó? Debido a todos estos atentados terroristas que se han venido dando, debido a que estos atentados terroristas tienen relación con ISIS y el Estado Islámico, esto ha ocasionado que en varios países ya le empiecen a tener miedo a la religión musulmana. Una noticia clave que sucedió fue que Al Qaeda, especialmente Al-Nusra, que era como el brazo de Al Qaeda en Siria, dijo recientemente: pues señores, les voy a decir algo. De hoy en adelante ya nosotros no vamos a ser parte de ISIS. De hoy en adelante vamos a hacer nuestra propia organización, Al-Shabaab, que va a proteger los intereses de la religión musulmana. Agradecemos a Al Qaeda por su apoyo, pero señores, ahora somos autónomos. Entonces, ¿esto qué muestra? Esto muestra que incluso al interior de las organizaciones que siguen principios islámicos, organizaciones extremistas, ojo, ya se están dividiendo y se están saliendo para cada una autodeterminarse. Entonces, esta nueva Al-Shabaab, ubicada en Siria, pues dijo: miren, nos vamos a dedicar a que las palabras del profeta Alá y que la religión sea expandida en nuestra región. Ahora analicemos por qué se habrán separado de Al Qaeda. Si ustedes se acuerdan, Al Qaeda fue la organización detrás del atentado en las Torres Gemelas. Pero desde ese entonces Al Qaeda ha venido hacia abajo. ¿Por qué? Porque los grandes líderes de la organización que tenían conexión con los talibanes han sido asesinados, han sido acabados, han sido destruidos por el ejército norteamericano y sus aliados. Pero en Siria, como el conflicto cada vez se recrudece, como la labor de Rusia, de Estados Unidos, del presidente Bashar al-Assad, del que está asesinando a su pueblo, de China y de los otros países aliados no se ha movido, pues se siguen matando. Recordemos cómo Turquía, tras el intento de golpe de Estado, el presidente actual Erdogan aprovechó la situación y comenzó a limpiar, a hacer un proceso de expiación de hombres. Por ejemplo, ha sido tanto el caso que ha metido a la cárcel a mucha gente, más de 20.000 personas ha metido a la cárcel, pero ha cancelado más de 50.000 pasaportes de turcos, ¿sí? Y está tratando de pedirle a Estados Unidos que una orden de extradición contra que él considera que es un enemigo político. Entonces Erdogan, que tiene una labor preponderante en Siria, empieza a limpiar y a decir, e ir en contra de lo que hablamos en uno de los programas anteriores, del kemalismo, y tratar de colocar las fuerzas militares debajo del poder de él. Esto cambiaría totalmente a Turquía desde 1940 y generaría un nuevo tipo de mecanismos. Entonces, por un lado, Erdogan en Turquía está haciendo de las suyas. Por otro lado, el brazo independiente de Al Qaeda, Al-Shabaab, ya trata de hacer sus propias cosas, incluso diferente a ISIS, ¿sí? Y por otro lado vemos como en países de avanzada comienzan a utilizar un nuevo tipo de políticas que atentan contra la libertad de expresión. Ahora bien, Suiza es un país que se ha considerado abierto a este tipo de expresiones. Eso no lo vemos en Latinoamérica. Hay muy pocos musulmanes viviendo y por eso se nos haría muy raro cada vez que vemos una persona cubierta con su turbante,
Por ejemplo, en Francia había una discusión muy grande porque en los colegios y universidades tampoco se use. Entonces empiezan en estos países a haber estas discusiones. En Suiza y en ciertas partes de Austria ya prohibieron. Pero en vez de decir que lo hacían por razones de que le tienen un poco de miedo a los musulmanes y a su expansión, lo dicen es por razones de seguridad, ¿sí? La llamada seguridad nacional. Entonces, en la seguridad nacional dicen que las personas deben verse su cara, su expresión facial. Por ejemplo, aquí ya me veo bien, completamente. Bien, si me cubro mi cara, entonces si algo ocurre y esa persona aparece en algún atentado terrorista, no se le puede identificar. Por esa razón ya se prohíbe. Entonces, si estas personas que toda la vida han seguido, por ejemplo desde niñas, las acostumbraron a utilizar su burka, pero de toda la cara, y de un momento a otro les dicen que ya no pueden, pues es un gran shock. Pero eso demuestra los cambios que está teniendo la región. Si la gente no hace caso, sufrirá multas impresionantes. Y esto de cierta forma quiere decir que el este está tratando de frenar el avance de los musulmanes. Vemos en países como Alemania, que recibió más de 1 millón de sirios. Vemos en países como Suecia, que ya le están dando nacionalidad a varios de los sirios. Vemos en otros países que reciben y puertas abiertas. Si ustedes van a Madrid, ustedes encuentran en la alcaldía un mensaje que dice refugiados bienvenidos. Pues bueno, por un lado la retórica dice refugiados bienvenidos, pero por el otro muchas posiciones políticas están enfocándose a que haya restricciones. Porque mire, uno de los partidos de derecha de ciertos países europeos dicen, bueno, necesitamos recuperar a nuestro país. La forma de recuperarlo es que si usted viene a nuestro país, usted debería ser el que se acostumbre a nuestra cultura, a nuestras costumbres, a nuestros hábitos, y no que seamos nosotros a usted. Está el caso extremo en Suecia, que en Suecia protegen los derechos de las protestas de los musulmanes. Tanto así como protegen los derechos de las protestas de otros movimientos. Sin embargo, cuando se le ha brindado mucha protección a estas minorías, entonces a veces las minorías están utilizando esa posición en contra de las mayorías. Y esta es la pelea que empieza a labrarse en estos momentos. Es la pelea del este y su expansión. Muchos niños me decían que en Austria la mayoría de los niños que están en los colegios, que están entrando actualmente, son de ascendencia islámica. Entonces imagínense, un país que viene de los Habsburgo, un país que viene de una ascendencia europea muy grande, ahora está teniendo transformación sociodemográfica. Algunos comparan esta transformación sociodemográfica con lo que ocurrió hace un par de centenares de décadas o un par de siglos frente al tema de cómo los moros conquistaron España. Entonces ustedes ven en regiones como en Córdoba, donde la construcción mora se nota. Ahora bien, ¿qué es lo que va a ocurrir en Austria y en Suiza? Pues en Austria va a ocurrir algo muy grave, y es lo siguiente. Hubo elecciones presidenciales y ganó el representante del Partido Verde. Pero la Corte Suprema de Justicia de Austria dijo, señores, aquí hay gato encerrado. Parece y todo indica que robaron las elecciones. Si ustedes se acuerdan, habían elegido a una persona, pero la diferencia de votos solo eran 20.000 votos. Y decían que la mayoría de estos votos provenían de votos de austriacos viviendo en el extranjero. Es decir, la diferencia de votos fue menor que la diferencia en Perú entre la Keiko Fujimori y PPK. Pues bien, la Corte identificó que efectivamente le robaron las elecciones y han llamado de nuevo a elecciones. ¿Cuál es el problema? El problema es que el candidato al cual le robaron las elecciones es un candidato de la extrema derecha austríaca. Y es un candidato que ha dicho
que él va a volver a los valores austriacos, va a empezar a impedir que los musulmanes tomen más de su territorio y aún más grave, va a empezar comentó en ciertas entrevistas radiales que incluso podría convocar a elecciones parlamentarias de nuevo. Si llama a estas elecciones parlamentarias, efectivamente la extrema derecha en Austria no solo conseguiría la presidencia, sino que también conseguiría la mayoría en el Congreso, facilitando la labor y el desarrollo de nuevas leyes que, uno, atenten contra las libertades de las minorías islámicas, pero dos, como bien lo dicen ellos, protejan a los austriacos. Entonces esto es muy grave, esto es demasiado grave, esto es como si el Frente Nacional de Francia, de Jean-Marie Le Pen, ganara las elecciones. Pues esto va a ocurrir. Las encuestas demuestran que esto va a ocurrir. Ya muy pronto los austriacos votarán y veremos qué ocurre. De pronto eso no ocurre, pero va a estar muy difícil. Entonces, por un lado tenemos el Brexit en Inglaterra, por el otro lado tenemos al candidato Trump muy fuerte en los Estados Unidos, por el otro lado nuevas leyes en Suiza de restricción de libertades civiles en pro de la seguridad nacional, y por el otro lado tenemos a Erdogan exprimiendo sus fuerzas, y ahora tenemos en Austria a alguien de la extrema derecha que va a asumir la presidencia y va a empezar a cambiar todas esas relaciones. Eso me recuerda mucho a Vlad Tepes, que era un rumano, que el man atacó mucho al Imperio Otomano, ¿sí? El turco otomano. Pues miren, me encuentro cerca al castillo del Conde Drácula, es el castillo de Bran, de Vlad Tepes, en Rumania, espectacular este espacio. Esto es en los Cárpatos rumanos, y bueno, ahorita visitaremos a Vlad Tepes, que nos cuentan sobre cómo él, no sé si se acuerdan, para aterrorizar a sus enemigos, que eran los turcos otomanos, ¿sí ven?, de descendencia islámica, colgaba en unas astas gigantescas a la entrada de estos pueblos, es decir, por aquí, ustedes ven, por acá, por acá, por acá, por acá, las cabezas de sus enemigos. Entonces, ¿qué mejor lugar para hablar del resurgimiento de la extrema derecha en Europa que en el mismo castillo de Drácula? ¿Sí? De Vlad Tepes, que fue ese personaje que inspiró la leyenda de Bram Stoker de Drácula. Entonces, quiero agradecerles a todos por los comentarios. Recuerden buscarme en Twitter como @pachoman. Si quieren seguir mis aventuras por el mundo, también lo pueden hacer en Instagram, en Pachoman Run, Pachoman RUN, ¿sí? Allá publico más que todo de los viajes. Y sigan haciendo preguntas sobre estos tipos de temas. Una nota final es que me encuentro un poco preocupado, porque todo este movimiento en Austria, en Inglaterra, en los Estados Unidos, va a empezar a hacer que el mundo se transforme, y veremos como en otros países incluso van a decir, oiga, sí, si ganó la extrema derecha, pues también puede ganar en nuestro país. Entonces esto va a motivar a nuevos movimientos de extrema derecha. El problema que es de limitar las libertades civiles, sin importar el tipo de gobierno, no se deberían delimitar las libertades civiles. Los gobiernos deben asegurarse que todos sus ciudadanos puedan desarrollarse libremente, y no que por un temor infundado o por un temor creado por una organización terrorista como es ISIS, se cambien y se transformen esas relaciones. Les recuerdo, este fue Francisco Córdoba Otálora, en la piel del comentario, desde Bran, en Rumania. Mañana ya veremos. Feliz día y disfruten del paisaje.